Hola, hola. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar nuestra lección 2 sobre el Sermón del Monte y vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos anima, nos ayuda, Señor. Gracias por tu compañía con nosotros, por tu consuelo, por tu abrazo. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en tus promesas que son fieles, son verdaderas y son para nosotros que somos tus hijos. Ayúdanos a entender tu palabra el día de hoy y que sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos empezado a platicar sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas y todas las enseñanzas de Jesús nos muestran que los cristianos tenemos que ser diferentes, porque los valores del Evangelio son totalmente diferentes a los que el mundo tiene. Entonces las bienaventuranzas nos exponen el carácter equilibrado y multicolor del pueblo de Dios. Y entonces, de acuerdo con las bienaventuranzas, podemos analizar tres aspectos. Uno de ellos es las personas de las que está hablando. Entonces, esas personas de las que se hablan en las bienaventuranzas y en todo el Sermón del Monte, somos nosotros los creyentes. Los creyentes tenemos esas 8 cualidades que se mencionan allí. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes somos pobres en espíritu, somos mansos, misericordiosos, padecemos persecución. Estas características nos distinguen del resto del mundo porque somos ciudadanos, no del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. La otra característica son las cualidades que se elogian. Todas las cualidades que se mencionan en las bienaventuranzas tienen que ver con el corazón del creyente y se refieren a la cuestión espiritual. Y son el resultado de que los creyentes han nacido de nuevo. De ninguna manera quieren decir que hay que hacer obras para ganar la salvación, sino que es el resultado de que somos salvos que podemos hacer estas obras. Y la última parte en las bienaventuranzas son las bendiciones que se prometen. Entonces, la primera palabra que se usa es bienaventurados. El Señor nos dice bienaventurados. Pero al final de cada bienaventuranza nos dice por qué somos bienaventurados. Y esta palabra no tiene que ver con la manera como cada uno de nosotros se siente, sino que es la evaluación que Dios está diciendo de nosotros. El Señor no nos está diciendo, ustedes van a ser bienaventurados, sí, no. El Señor está diciendo, ustedes ya son bienaventurados. Y aparte, bueno, pues está lo que sigue como consecuencia de ser parte de ese reino de Dios. Bueno, vamos a poseer el reino de los cielos, vamos a recibir misericordia, la tierra por heredad, consuelo, etc. Y estas bendiciones las vamos a recibir en plenitud cuando Cristo venga y establezca su reino, pero empezamos a disfrutarlas mientras estamos aquí esperando su regreso. Entonces, por el hecho de ser creyentes, ya somos bienaventurados. Dios nos llama así, y esa es la primera bendición que tenemos. Ahora, ¿por qué nos llama Dios bienaventurados? Porque se va a repetir esto desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Pero ¿por qué nos llama Dios bienaventurados? Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento aparece esta palabra y siempre está ligada a las bendiciones sobrenaturales de Dios sobre su pueblo. Veamos unos ejemplos. Cuando Moisés se está despidiendo del pueblo que ya va a morir, él imparte la bendición sobre el pueblo. Y al mero final, en Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. En Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga.
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y el Salmo 1, versículos 1 y 2, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el Salmo 32, que también habla de una bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, esto ya viene en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y también nos encontramos en Isaías 30:18, otra bienaventuranza. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, estos son unos ejemplos, no son todas las veces que aparece la palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a ver la palabra bienaventurado desde el punto de vista semántico, o sea, de su significado. La palabra bienaventurado viene de una palabra griega que se llama makarios. Makarios quiere decir feliz, alegre, dichoso. Y se refiere a una condición de gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia del Señor en la vida del creyente. Entonces esta palabra pues era muy conocida entre los judíos, y así se sentían ellos se sentían bienaventurados. Y en cierta manera ellos eran bienaventurados porque ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos eran el pueblo que descendía de Abraham, por lo menos en la carne, no en la fe, pero en la carne sí. Pero ellos realmente pensaban que al cumplir la ley, que por cierto no podían cumplirla, ellos pensaban que al cumplir la ley estaban siendo bienaventurados, sin darse cuenta que al tratar de cumplir la ley, la estaban anulando por completo. Entonces, a través de las bienaventuranzas, el Señor va a empezar a explicar quiénes son los verdaderos bienaventurados. Y entonces la primera bienaventuranza en Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser pobre en espíritu no tiene que ver con la pobreza material. Aunque Dios tiene cuidado de los pobres y Jesús nos dijo que siempre los tendríamos entre nosotros. Fíjense, al escribir algunos salmos, David habla de sí mismo como un pobre. Y él era un hombre inmensamente rico. El Señor le había dado muchas riquezas. Vean lo que dice el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, claro que no se refiere a la pobreza material. En Isaías 66:2 también nos encontramos que está hablando de la pobreza de espíritu. Y dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel necesitado que no tiene a dónde ir. Está afligido, está muy angustiado, no tiene cómo dejar de sufrir por sus pecados. Reconoce también que no tiene ningún derecho de que Dios lo mire y lo salve. Entonces, en esta condición de miseria, se acerca a Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra condición de pecado, podemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y Jesús habló de eso cuando Él estuvo en Nazaret, el lugar donde él se había criado, y estaba en la sinagoga. Ustedes se han de acordar que el Señor iba todos los días de reposo a la sinagoga. Y dice en Lucas 4, del 16 al 21, no lo voy a leer todo, solo una parte. Y dice: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y más adelantito dice en este mismo párrafo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces hay una buena nueva para los pobres. El Señor está hablando de los pobres y los quebrantados de corazón, porque a ellos es a los que les venía a traer las buenas nuevas. Entonces, el ser pobre en espíritu es decir, Señor, reconozco que no tengo nada que ofrecerte. Sé que merezco tu ira porque te he fallado, pero quiero pedirte que me perdones. Quiero pedirte que tengas misericordia de mí, que estoy arrepentido de todo lo que hice. Y es a estos pobres en espíritus a los que el Señor les da el reino de los cielos, porque la bienaventuranza así dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, de nosotros es el reino de los cielos. Porque recibir la salvación es entrar al reino de los cielos de una manera gratuita e inmerecida. Y Jesucristo trajo esa salvación a los que estamos en esa condición espiritual. No importa si tienes o no tienes riquezas, lo que importa es tu condición espiritual. Entonces nosotros, mientras más conocemos a Dios en su palabra, más nos damos cuenta de nuestra miseria espiritual. Y el profeta Isaías, que no tengo la cita porque no la busqué, pero el profeta Isaías dice que desde la planta del pie hasta la coronilla no hay en nosotros cosa buena sino hinchazón y podrida llaga. Y si no fuera por la misericordia del Señor que mandó a Jesucristo, no nos hubiéramos dado cuenta de nuestra condición espiritual, en pobreza, en miseria espiritual, porque no tenemos nada con que acercarnos delante del Señor. Entonces, mientras más conocemos a Dios en su palabra, más nos damos cuenta de nuestra miseria espiritual. Y yo creo que estar un poco más de tiempo en la palabra de Dios en estos días de cuarentena también nos ayuda a darnos cuenta que no somos lo que creemos que somos. No somos buenos. No somos buenos. En nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno que hay es que el Señor vino, nos llamó al arrepentimiento, porque Él trajo el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que aprender a depender más del Señor, a depender menos de nuestros propios juicios, porque una persona que está en bancarrota espiritual no tiene habilidad para tomar buenas decisiones, pero el Señor nos ayuda. Así que dependamos del Señor cada día y sigamos en su palabra. Cada día nos seguimos dando cuenta de nuestra miseria espiritual. Sí conocemos un poquito más al Señor, pero conocer más al Señor nos muestra que en verdad estamos en una condición terrible y que si no fuera por la gracia de Dios, no podíamos ser dueños del reino de los cielos. Entonces, un día vamos a ver al Señor cara a cara y le vamos a decir, gracias Señor, ¿cómo te pagamos el que tú hayas venido por nosotros que no merecemos nada, ni tenemos nada bueno que ofrecerte? Pero en tu misericordia y en tu gracia, Señor, tú quisiste que fuéramos las personas que nos damos cuenta que somos pobres en espíritu, porque en realidad todas las personas en el mundo somos pobres en espíritu. Lo único diferente es que el Señor nos ha dado la gracia para darnos cuenta de nuestra miseria espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias Padre. Gracias Señor, porque si tú no abres nuestros ojos, nosotros no podemos darnos cuenta de la condición de pecado en la que nos encontramos. Y Padre, gracias te damos Señor, porque tú abres nuestros ojos para que nos demos cuenta cuánto te necesitamos. Y gracias Padre Santo, porque tú nos oyes. Gracias Señor, porque somos bienaventurados, porque te tenemos a ti. Gracias Señor, porque somos esos pobres en espíritu. Y gracias Padre, porque de nosotros es el reino de los cielos, pero esto es nada más por tu divina
y soberana gracia sobre nosotros. Ayúdanos a buscar tu palabra, a que tengamos hambre y sed de ti cada día. Y Padre, toma las peticiones de cada uno. Toma, Señor, las necesidades y súplelas. Contesta conforme a tu santa y bendita voluntad. Tráenos consuelo a los que necesitamos consuelo. Tráenos esperanza a los que estamos tristes. Y danos también, Señor, ánimo para seguir adelante. Tú tienes el control de todo y un día, Padre Santo, voltearemos a ver todo este tiempo de encierro y de pandemia para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la próxima semana seguiremos estudiando sobre las bienaventuranzas. Que el Señor les bendiga.